Capítulo 3. Cargado con un planeta. Tiene que ser descubierto lo que realmente es la propiedad ancestral de la desesperación. En la larga historia, solo 3 brujas han sido confirmadas haber nacido con esta propiedad. Una de ellos fue una niña que murió en el útero de la madre. Las otras decidieron pulir sus propiedades. Pero al final, perdieron sus vidas siendo incapaces de dominarla. Una de ellas se embarcó en una búsqueda para redescubrir una magia ancestral y murió de enfermedad. La otra buscaba posibilidades en otro mundo, y al tocar un mundo diferente la propiedad de desesperación le permitió entrar en contacto, la bruja se volvió loca y murió. De acuerdo a la historia, no hay nadie que haya perfeccionado el uso de esta propiedad, pero por razones desconocidas ha habido continuas apariciones de la propiedad de desesperación en la literatura. Se dice que hay una persona que causa que las flores de la desesperación florezcan y se vuelvan aberrantes criaturas mágicas. Dicen que la identidad de esa persona es la primera mencionada. El bebé que de repente desapareció del útero de la madre. El rumor se esparció entre la gente. Se dice que el feto fue invocado a otro mundo, mostrando un poco de lo que la desesperación era, y regresando a este mundo. Nadie sabía cuál era la verdad. La única cosa de la que se podía estar seguro, era que el hombre enfrente de Kurogane Hayato, fue conducido por la desesperación y se volvió una amenaza. Usando Relic Eaters, Calígula y Maximilian, Hayato atacó a Hontid. Hontid, que tiene contrato con organismos mágicos de otro mundo, ha almacenado las vidas de las personas que mató. Pero no significa que la situación de Hayato haya mejorado. Mejor dicho, anteriormente se podía ver su victoria si continuara matando a Hontid. Al ver que los ataques de Maximilian no podían derribar a Hontid, parecía que sería una batalla dura, un rugido resonó. Hayato usó a Calígula para desviar los cortes de Hontid. El poder brindado a Hontid por el tesoro sagrado era increíble. Era más rápido que Hayato y sobrepasaba su poder por mucho. Incluso Hayato, que es la única existencia llamada recipiente de héroe, era incapaz de pararse contra Hontid, quien gracias al tesoro sagrado se ha vuelto un avatar de un dios. Por supuesto, la fuerza no es todo lo que el tesoro sagrado le concedió a Hontid. Había algo más problemático. Tíndalos, una anomalía apareció en la punta de la espada que sostenía. Algo apareció desde el borde. Una criatura de afilada cabeza caminando en 4 patas apareció. Había 3. Con sus cuerpos pareciendo como si estuvieran hechos de huesos o alguna clase de mineral, se fueron hacia Hayato. Hayato era incapaz de esquivar los ataques, se volvió como un misil dirigible que se dirigía hacia él. Aunque Hayato debería ser más rápido, era incapaz de evadirlo. Era como si leyera sus movimientos. Sin dejarle opción más que destrozarlos. Disparó con Calígula para matar a los 3 sabuesos. Pero falló. Las bestias embistieron con sus cabezas afiladas hacia el cuerpo de Hayato. Gracias al hecho de que estaba cubierto completamente con su armadura los desvió, pero aparecieron grietas en su armadura cazadora de brujas híbrida. Hontid inmediatamente reapareció y dio un estoque poderoso. Mientras titubeaba en respuesta a los ataques de los sabuesos, Hayato respondió al ataque de Hontid. La espada y el cañón chocaron y causaron una onda de impacto. Fue el cañón el desviado. Hayato apretó los dientes y el puño, para no permitir que el arma saliera volando. Su oponente estaba por encima de él en cuanto a poder y velocidad. Tiene que entender el hecho de que el enemigo es más rápido y sellar sus ataques. Hasta ahora, las únicas personas contra quien peleó que fuesen más rápidas que él, fueron Kusanagi Orochi y Kusanagi Takeru. Solo había una forma para competir contra la velocidad de Hontid. Leer sus movimientos y actuar primero. Apretó el gatillo sin dudar. Hayato es quien gana cuando se trata de predecir los movimientos del enemigo, era certero en sus predicciones. Mientras se elevaba por el impacto, Hayato torció los músculos en su cuerpo para darse la vuelta y dirigió el cañón. De Calígula hacia Hontid, quien trató de poner una posición de estoque. Al ver el juicio de Hayato, Hontid silbó como si dijera: como era de esperarse de ti. La bala de Calígula se acercó a la máscara de Hontid. No trató de evadirla. En vez de eso, Hontid también predijo el movimiento de Hayato.
Ithaca el comedor de viento. Fue instantáneo, no había encantamiento o círculo mágico. Lo que lo hacía posible, era la máscara tesoro sagrado. Un viento negro desconocido se elevó y literalmente barrió la bala. Como era de esperarse, ni siquiera Hayato podía predecir la magia que nunca había visto antes. Quedaba una bala restante en Calígula y no tenía tiempo para recargar. Para cancelar la magia disparó una bala de Maximilian directo a *VWO, o un asterisco. El viento en el que Hontid estaba envuelto lloró. No era magia defensiva. La cosa cubriendo el cuerpo de Hontid se elevó por el cielo como un tornado. Cuando Hayato miró hacia arriba, vio el viento formar la figura de un humanoide gigante. Un viento extremadamente gigante. Sus ojos brillaban como si quemaran. El gigante balanceó hacia abajo su gran brazo y creó un tornado directo hacia Hayato. Como era de esperarse del viento, era muy rápido. Su tamaño excedía el rango de difusión que alcanzaba Maximilian. No hay opción más que esquivarlo. Agotado de poder mágico, él, Ahí fue cuando Hontid balanceó su espada hacia el suelo. La tierra se derrumbó, piedras y fragmentos pequeños de rocas se esparcieron por todos lados. Hayato inmediatamente entendió el significado de tal movimiento. Los fragmentos de rocas tenían partes afiladas y puntiagudas, y de esos con bordes afilados, los sabuesos irregulares aparecieron de nuevo. Aparecieron de todos los fragmentos. Incluso bajo tales circunstancias Hayato analizó tranquilamente a Hontid. El seguimiento de los sabuesos probablemente era por medio del olfato. Debido a la naturaleza de cómo sus movimientos eran leídos, era imposible de esquivar. Entonces, ¿qué hago? Hayato dudó ligeramente. El saber cómo trabajan los sabuesos no le daban una manera de resolverlo. El brazo gigante desde arriba, los sabuesos hacia él por todos lados. Estaba completamente privado de una ruta de escape. Sin embargo, Hayato decidió tomar esos ataques. No sabrá nada hasta que lo haga. Era una simple decisión. Sopórtalo, es todo. *VWO ambos brazos del gigante de viento golpearon a Hayato. La extraña situación donde era tragado por los tornados desde arriba trajo resultados mucho más allá de sus expectativas. El tornado succionó a Hayato hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Como si fuera disparado de un cañón, el cuerpo de Hayato fue lanzado por las nubes. El daño debido al cambio repentino de presión atmosférica y la temperatura corroyó su cuerpo. Antes de que lo notara, Hayato casi había alcanzado la estratosfera girando en el aire. Desde ese punto su caída había comenzado. Por alguna razón, la resistencia del aire ha desaparecido completamente mientras su cuerpo comenzaba a caer. Era debido al viento negro que lanzó su cuerpo. La gravedad continuó acelerando la caída de Hayato. Era inesperadamente desagradable. Mucho peor que ser lanzado al suelo. Si continuaba acelerando desde tal extrema altitud y choca contra el suelo, seguramente morirá. Además, si choca contra el suelo tal y como está ahora, su cuerpo entero se desplomará. La única salvación era el hecho de que no queda nada. La Relic Eater de Hayato no tiene la función de vuelo como Vlad o Daji, e incluso si pudiera volar, dudaba que pudiera lidiar con ese viento negro. Estaría bien si pudiera usar a Maximilian para liberarse de ese viento negro, pero como el enemigo estaba limitando su poder de ataque, no podría lidiar con magia de tipo encantamiento como esta. Aunque eyecte el poder mágico a toda potencia antes de chocar, probablemente no funcionaría. Y era demasiado para él desacelerar eyectando poder mágico en pequeñas cantidades. Tenía que detener la caída. Hayato removió el cilindro de Calígula y recargó una bala. No estoy desacelerando. No hay suficiente poder para desacelerar. Hayato disparó a Calígula. Haré un amortiguador. Usando el retroceso de su disparo relenteció su caída. Era una cantidad insignificante. Por supuesto, su objetivo no era disminuir la velocidad usando el retroceso. En vez de eso, la velocidad de caída de Hayato estaba más allá de la magia que podía disparar. Además, Hayato se movió debajo de la bala y la recibió en su cuerpo. *Wood*, la armadura de Hayato se quebró por el impacto,
la bala mágica no estaba influenciada por el aire. La caída de las balas mágicas permanecía igual. Hayato planeó frenar recibiendo la bala que él mismo disparó. Y repitió la acción. No podía dejar su guardia baja. Todavía quedaba un minuto restante antes de tocar el suelo. Si no lo repite, recuperará su velocidad. En el momento en que su velocidad de caída excedió la de la bala, Hayato disparó a Calígula. Como recibió la bala de Calígula, el daño era sustancial. A pesar de que su devoto poder mágico de defensa y regeneración, el cuerpo de Hayato siguió desgarrándose. Vomitó sangre, la cual se elevó por el cielo. Sin embargo, si solo soporta un poco más, alcanzará pronto el suelo, no es tan fácil, G. Vio los objetos levantándose del suelo a lo lejos. Eran los grupos de sabuesos dispersados por Hontid antes de que Hayato fuera lanzado al cielo. Siguieron su olor y volaron por el cielo. Era imposible evadirlos mientras caía. Con el daño que recibió por las balas que usó como amortiguador, no quedaba nada más que recibir el ataque de los sabuesos. Literalmente no había nada que pudiera hacer. No había nada que Hayato pudiera hacer. Chasqueó su lengua y comenzó a acercarse a la horda de sabuesos. Por supuesto, no se rindió. No tenía sentido de acción. Ese era un hecho. Pero era Hayato. Había una manera, pero para ello necesitaba ayuda. Hey, estás despierto, ¿verdad? Es hora de que hagas un poco de trabajo. Murmuró a él mismo. Por supuesto, Hayato era el único en el cielo. No era como si hablara por conexión mágica con alguien. Con quien habló fue, con la cosa en su mano izquierda. Situación desfavorable, préstame tu poder, Maximilian. Aceptando su poco aventajada situación, Hayato le habló al arma plateada. Malleus Maleficarum, Maximilian. Su propiedad era la propiedad ancestral llamada Revolución y su forma era la de una. Hayato le dio personalmente una orden al arma. La respuesta fue, pensar que me hablas por primera vez, y lo haces dándome órdenes de manera ruda. Una muy baja y femenina voz resonó como si reencarnara la intimidación. Tal y como dijo, era la primera vez que hablaba con ella. Por cierto, te diste cuenta que estoy equipada con personalidad, no hay tiempo. Es mi primera y última vez que hablo contigo. Cuando contrató con ella, no tenía personalidad. Adquirió una tras contratar con Hayato. En otras palabras, el modelo de personalidad de Maximilian era Kurogane Hayato. Nunca pensó que presenciaría la manifestación del alma de un Arelikiter en su generación, pero considerando que era la primera persona en contratar con Maximilian, era natural. ¿Pero por qué era una mujer? Hayato se preguntó sobre eso, pero como era poco relevante, lo dejó de lado. No me escuchaste. Te dije que me prestaras tu poder. A diferencia de Calígula, no tengo intención de obedecerte. Si quieres magia intrínseca, paga el precio. Mi ley no permite nada más que algo equivalente al cambio. Sintió su lengua chasquear otra vez. Al escucharla hablar de ley, pensó que se estaba hablando a sí mismo. Mientras pensaba rápido, la velocidad de caída de Hayato aceleró y los sabuesos se acercaban a él. Esto es más que una situación desfavorable, G. No lo es. Aunque ciertamente estás en desventaja, tu cuerpo y mente siguen intactos. Como era de esperarse del humano más fuerte, tienes mis halagos. Sigues estando perfectamente bien, no le prestaré mi poder a nadie que todavía no ha saboreado una posición inferior. Finalmente chasqueó su lengua por segunda vez. Hayato sabía el precio que Maximilian le pedía. El precio era algo que Hayato nunca había sentido antes en batallas. El precio que Maximilian pide es, una desventaja. En otras palabras, estar en un aprieto. Solo hasta que esté física y mentalmente acorralado podrá usar la magia intrínseca de Maximilian. Para Hayato, quien nunca ha estado acorralado, era un precio que honestamente no comprendía. Los sabuesos se acercaron. Hayato no se defendió, abrió sus brazos en vez de ello. ¡Qué precio tan molesto! Puso fuerza. Una cabeza en forma de lanza se clavó en su cuerpo. Si requería que estuviera en más desventaja, no había nada más que dejárselo a ella. Sin embargo,
No tendría sentido si muere. Tendría que recibir el ataque y sobrevivir. Resolución. ¿A quién le importa? No hay necesidad de un corazón fuerte cuando saboreas la inferioridad. Tenía que aceptarlo como sea. No había opción para él más que quemarse a sí mismo ante el fuego en camino. Hayato recibió la muerte en camino. Los sabuesos lo atacaron directamente. Los primeros dos mordieron las piernas de Hayato. No pudo sentir el impacto de los sabuesos perforando sus piernas y destrozándolas. Después de perder ambas piernas, su mano derecha fue destrozada. Los sabuesos eran innumerables. Agarraron su cuello, mordieron sus costados. Aunque fue atacado por muchos, quedaban 4 restantes. Era como si hubiera sido golpeado por un escombro proveniente del espacio. Luego, fueron sus pulmones. Luego la mitad de su cara. Y finalmente, los sabuesos se acercaron a su cabeza y corazón. Como la mitad de la mandíbula de Hayato y su globo ocular fueron rotos, no podía hablar. Pero estaba vivo. Seguía vivo. Vio al sabueso acercándose con su otro ojo. En ese momento, por primera vez en su vida, desde el fondo de su corazón, Hayato deseó vivir. Tenía la responsabilidad de tomar esto en lugar de Kusanagi Takeru. Su propia ley le forzó a completar la misión por el bien de sus compañeros caídos. Siempre que lo piensa fríamente, siempre parpadea dentro de su mente. Lo que le fue encomendado por ese fastidioso jefe suyo. Y lo que se le fue encomendado por su tonto Junior, quien trató de salvar todo. No puedo morir aquí. No puedo. Por eso. Préstame tu poder, Maximilian. No te apresures tanto, muy bien, mi maestro. Es hora de una revolución. Un círculo mágico plateado apareció y la magia fue activada. Ese poder literalmente era una revolución. Tú eres el que es un monstruo, Kurogane. En el suelo, Hontid miró al objeto brillando en el cielo mientras se rascaba la mejilla bajo la máscara. Brillando como un meteoro, Kurogane Hayato se dirigía directo a Hontid. El daño que Hayato recibió en el aire fue por el viento negro de Ithaca que desapareció como si no hubiera existido. En vez de eso, el cañón plateado estaba lleno con una increíble energía destructiva. No, probablemente no solo lo convirtió en energía, sino que lo multiplicó por docenas de veces. La cantidad de daño que recibió y la energía en esa arma no concuerdan. Encima de eso, es la propiedad ancestral llamada revolución. Esto no es un Daifugo, ¿verdad? ¿Qué hago?, se preguntó Hontid. No podía permanecer con la máscara por mucho tiempo. Aunque era un tesoro sagrado, su invocación y deificación estaba restringida. Como era de esperarse, no podía invocar a los grandes antiguos o los dioses externos, y como era una invocación restringida, él no se volvió un dios. A diferencia de Mistiltein o Gungnir, solo se volvió una encarnación por contrato. En primer lugar, el mundo mitológico al que Hontid contrata se especializa en retener el daño espiritual y le otorga ciertos beneficios en batalla física. El daño espiritual probablemente no funcione en él, y tomará mucho tiempo. Diablos, no tengo demasiados organismos mágicos conmigo. ¿Qué tal si llamo a Ithaca de nuevo y lo mando a la estratosfera otra vez? No, si lo hago, la máscara desaparecerá. ¡Qué dilema! En serio tenía la intención de matarlo, así que ¿cómo diablos cambió las tornas? Esto es malo. Invocar al tesoro sagrado usando el almacén debió ser mala idea. Kurogane Hayato había excedido las expectativas de Hontid por mucho, poniéndolo bajo presión. Mientras Hontid dejaba salir una risa seca, su amada espada, Dainslade suspiró. A pesar de ser mi contratista, has invocado un tesoro sagrado, infiel. Ahora enfréntalo. Agitado por Nacht, Hontid levantó la máscara de su cara a su cabeza y miró a su espada. Haciendo una sonrisa delgada, acariciando su amada espada. Supongo, esta será la última vez. ¿Estás conmigo, Nacht? No me acaricies, es disgustante. Como si en verdad estuvieras pensando que es la última vez. No hay manera. ¿O dices eso? ¿Por cuánto tiempo crees que hemos estado juntos? Me haces sonrojar. Realmente tienes tiempo para bromas, como Nacht dijo. Kurogane Hayato había apuntado a Maximilian hacia Hontid y pretendía liberar la energía que reunió a distancia.
Hontid giró su arma y estiró sus hombros. Entonces, bajó su cadera y agarró con fuerza a Nact. Pretendía embestir hacia arriba. Muy bien, vamos a poner todo en este ataque. Nact, superpone el encantamiento Berserk. No hay necesidad de que me lo digas. Nact estaba envuelta en un aura negra. Hontid hizo la máscara brillar como si le respondiera a Nact. El aura negra se mezcló con una serpiente púrpura e irregular que se envolvió alrededor del cuerpo de Hontid. La forma irregular. Tenía una flama envuelta y formó una gigantesca forma humana. El terror envolvió el corazón de Hontid. Un miedo y una desesperación imposible de describir. Era una desagradable sensación como si un gusano se hubiera enrollado en su corazón, y un dolor como si una criatura desde las profundidades del océano lo estuviera acechando. Era una negatividad que una persona no podría tolerar. Una persona sana se volvería loca, se sacaría los ojos y se sacaría el corazón solo para ser salvada. Sin embargo, Hontid no se volvió loco. Para él, la locura era una emoción perfectamente humana. La locura no cambiaba el hecho de que hubiera una vida feliz. La locura se siente igual que las lágrimas derramándose al ver una hermosa escena. Si la locura era una emoción, entonces solo tenía que soportar el miedo y el dolor, amarlo. Hontid adoraba esta cómoda locura. Al mismo tiempo, el gigante envolviéndolo había sorbido gratamente la locura causada por el encantamiento Berserk. Las auras de color negro y púrpura profundo se juntaron, floreciendo. El gigante imitó la posición de estoque de Hontid y fuertemente apretó los puños. Hayato se acercó. Hontid levantó la cara. Los ojos mirando debajo de la máscara albergaban degustación. Y, bendíceme, rey profundo, encantamiento dragón. La espada envuelta en locura embistió el aire. El gigante también, golpeó con sus puños hacia arriba. En vez de brincar, estaba volando. El gigante envolvió a Hontid para volar hacia Hayato. Hayato también, apuntó el cañón a la frente de Hontid y apretó el gatillo. Decreto celestial, reformación, resistencia. La destrucción plateada liberó una pequeña cantidad de luz. Sin embargo, ese brillo era una energía destructiva que abruma cualquier tipo de fenómeno. El brillo final del héroe que casi cae al abismo de la muerte, y la desesperación que le concedió poder y protección por el abismo chocaron 300 metros por encima del suelo. El espectáculo hizo parecer como si otro solo hubiera aparecido repentinamente en el cielo, haciendo incluso que Eliak y Yakou corroyendo la escuela se detuviera. Para soportar toda esta energía, uno tendría que ser un dios o una existencia cercana a eso. Solo cenizas y escombros permanecían después de la batalla. Una distorsión espacial continuó ocurriendo en el aire como consecuencia de la colisión, fue acompañado por una luz rodeándola. Después de la colisión, Kurogane Hayato inmediatamente cayó sobre sus rodillas. Han pasado años desde la última vez que peleó hasta perder el aliento. El sudor goteando en su frente se evaporó debido al calor proveniente de su cuerpo. La magia intrínseca de Maximilian Resistencia restauró todos los eventos que lo hirieron y lo convirtió en energía. Aunque realmente lo regresó de una situación sin esperanza, después de usarlo estaba completamente drenado de poder. No había preservación. Solo victoria o derrota quedaba después de la revolución. Ni siquiera en las leyendas hay algún héroe que soporte el poder de un dios. Los sonidos de pisadas provenían frente al abatido Hayato. Mirando hacia arriba mientras tambaleaba, vio a Hontid caminar hacia él. La máscara que Hontid tenía se estaba destrozando. Lo que Hayato destruyó fue solo el tesoro sagrado. Su usuario, Hontid, fue abatido pero su cuerpo seguía en una sola pieza. Realmente eres bueno, tú y Tureli Kitter. Hontid alabó a Hayato. No estaba muerto. Incluso la destrucción no le daría la muerte. En otras palabras, pero desafortunadamente, es mi victoria. Derrota. La revolución no fue cumplida. Balanceando su espada, Hontid caminó hacia Hayato. Hayato no se movió. Sin embargo, miró a Hontid como si no fuera a darse por vencido todavía, ja ja ja. Bien, qué buena expresión. Así es como tiene que ser. De hecho, eso es lo que te hace valorar la masacre.
pero se burló de Hayato al mismo tiempo. Rompiendo esa voluntad, su intención de no rendirse y manchando esa orgullosa determinación, era la desesperación que quería otorgarle a Kurogane Hayato. Con placer le otorgaría la desesperación a Hayato. Tendré todo lo que tratas de proteger. Cuando Honti dijo eso, Hayato abrió su boca mientras lo veía. No me importa. Todo tuyo. Oh, oh, oh. ¿Qué? No te has rendido, qué obstinado. ¿Qué hay de ser honesto? Caminando al frente ligeramente, Hontid provocó a Hayato. Todo el respeto de hace poco se fue, y volvió a ser el de siempre. A pesar de todo, Hayato también ha saboreado varias malas pasadas y alegrías de la vida, así que tenía cosas dentro. Pero no estaba molesto. Miró a Hontid como si le fuera a abrir un agujero. Hazlo. Es por eso que has venido, ¿no? ¿Qué sabes de mí? Lo siento, no tengo tal noble propósito. Y por encima de todo eso, no vine aquí a matar, cállate. No te hablo a ti. Cállate y muere, escoria. Ahí fue cuando Hontid se dio cuenta de que la mirada de Hayato no estaba dirigida hacia él. Hayato no lo estaba mirando a él, sino atrás de él. Fue descuidado. Bajó la guardia. Literalmente. Hontid de mala gana borró su sonrisa burlona y se dio vuelta en pánico. Estoy agradecido. He vivido, por este momento. Antes de que Hontid se diera cuenta, una nueva voz provino desde atrás. Una voz que no recuerda escuchar. Sin embargo, para el dueño de la voz, Hontid era un enemigo. La odiosa raíz de todo mal. Y ahora al final de tantos pecados y sacrificios, finalmente recibió una oportunidad. Una oportunidad de venganza. El vengador puso el gatillo hacia la espalda de su enemigo. Amenaza centenar. Junto con su rabia, el gran cañón escupió cientos de cañones. Junto con un sonido de traqueteo, los cientos de cañones momentáneamente se esparcieron hacia los lados como alas. Pareciendo un misil de un avión de combate, privó a Hontid de cualquier escape. Mientras se daba la vuelta, Hontid balanceó su espada hacia el vengador. Esa acción fue una tontería causada por su impaciencia. No esperó recibir un ataque sorpresa en esta situación. Disfruta tanto del combate como para considerar la posibilidad de que alguien lo arruine. El ataque solo rozó la mejilla del vengador. Con solo mover ligeramente su cabeza, el vengador esquivó el contraataque de Hontid. Era una habilidad dada por la tenacidad. Al ver los ojos del vengador ardiendo en color rojo, Hontid dio un paso atrás. Antes de darse cuenta, Hayato había evacuado el lugar. Hontid no contraatacó, decidió escapar igual que Hayato. Pero el vengador no le dejó, no fallará. El vengador, nunca perdonaría a Hontid. ¿Quién demonios? Espera, ni siquiera te conozco. Ante el Hontid en pánico, el vengador chasqueó los dientes y expuso sus colmillos. No me recuerdas, no me digas. No puedes olvidar, recuerda bien. Soy el capitán del 15º pelotón de prueba de la Academia Antimágica, Kirigaya Kyoya, el hombre que te asesinó. Y la venganza fue ejecutada. Poniendo su ira en los cientos de cañones, Kirigaya Kyoya liberó todo. No había escapatoria de las postas de escopeta. Color verde oscuro. La mayoría del cuerpo de Hontid fue perforado por ellas. No fue una sola salva, sino un fuego rápido de las armas. Parecía un festejo de venganza. Hontid expandió rápidamente su magia protectora, pero era inútil. Fue fácilmente quebrada. Su ataque era increíblemente crudo, bárbaro y desconsiderado. Sin embargo, una tercera clase con obsesión puede sobrepasar a una primera clase. Puso todo el rencor de sus compañeros muertos, su amiga de la infancia muerta y el deseo de su regreso. Lo que quemaba dentro de él, era un corazón lleno de venganza. Comiendo esta deliciosa comida, Lareliki Ternero le concedió su deseo. Ahora hágalo. Maestro. Mostrémosle lo que es la venganza, venganza. Juicio verdadero. Desechando el vacío y concediendo la muerte. Gastó toda su venganza, todas sus balas.
hasta quedarse completamente vacío. Y una vez que todo fue vaciado, los 100 cañones se derrumbaron, y lo que permaneció era solo la cabeza de Hontid. Cayó en el suelo y rodó mientras escupía sangre. Hontid miró a Kyoya desde atrás de las aperturas de su cabello rubio. A pesar de no tener pulmones, luchó por respirar, queriendo vivir desesperadamente. Deja de joder conmigo, no moriré en un lugar así, no por un tipo como este. Levantando su voz llena de arrepentimiento, Hontid derramó lágrimas. Kyoya movió su escopeta que tenía en el hombro, Nero, y la apuntó hacia la cabeza de Hontid en silencio. Y, adiós. Disparó la última bala a la cabeza del enemigo. La cabeza de Hontid explotó como una fruta. El último rugido se extendió por el cielo en celebración. Kyoya bajó sus hombros y tranquilamente giró su cabeza hacia el cielo. El sonido del último escopetazo hizo eco antes de desaparecer. Dejó llamas de venganza ser purificadas y desaparecieron de su cuerpo. Dentro de su pecho quedó un vacío. Levantando su temblorosa mano, Kyoya la puso en su hombro. Ahí estaban las estrellas de sus compañeros que fueron asesinados por Hontid en el torneo de simulacro. El emblema del 15º pelotón de prueba. La pesada carga que sentía en sus hombros se desvaneció. Desapareció. Completando su venganza, estaba convencido de que las almas de sus compañeros fueron salvadas, y sosteniendo las estrellas en su hombro cayó sobre sus rodillas. Tras terminar todo, finalmente derramó lágrimas por sus compañeros. Lo siento, todos, no pude protegerlos. En vez de decirles que completó su venganza, Kyoya se disculpó con todos. Perdónenme con esto, no diré que somos un escuadrón, pero por favor, perdónenme. Había muchos remordimientos y lamentos en él, mientras sus lágrimas caían al suelo. Aunque no era entendido por nadie, aunque fuera mediocre y normal, tenía una razón para pelear. Y una razón para continuar viviendo como hasta ahora. Quisiera ir ahí, pero yo todavía tengo algo que quiero proteger. Kyoya continuó disculpándose con sus compañeros. Mientras recordaba los días felices cuando discutía con sus compañeros en la sala del pelotón donde mejoraban sus resultados, pensó en su amiga de la infancia esperando su regreso. Es por eso que, está bien, vivir un poco más, ¿cierto? Sosteniendo 5 estrellas en su mano, Kyoya se levantó. Para vivir. Para volver al lado de Akira. Para caminar otro camino aparte de la venganza.